De pronto la tribuna ya es un performance y es muy cansado. Pareciera que es todo salvaje y todo así, pero en la realidad no lo es. Dudo que la estridencia en la tribuna vaya a acabar. No es que el PRI y el PAN no sepan qué va a suceder. Claro que saben qué va a suceder. O sea, como decimos en mi pueblo, esto es un tiro cantado. ¿Entiendes? O sea, la gente sabe ya saben a qué va. Claro, las decisiones que ha tomado Alito Moreno, no solamente de usar la caja de resonancia de las cámaras, sino internacionales para tratar de hacer visible al PRI. Viven en el mundo de los likes. Está despegada de la realidad los partidos de oposición. Como hoy Salinas Pliego quiere ponerlo de moda porque además ni siquiera hay originalidad en las ideas, los zurdos de mierda o este tipo de cosas que suenan muy estridentes, pero que en la realidad no tienen ningún contenido, porque Morena no existía. Nosotros ayudamos a fundar Morena. Ok, o sea, Morena sin ustedes no existe. No lo pondría así, pero vamos a decir que este movimiento bueno, por mucho tiempo tuvo... Hay que ser políticamente correcto. Este movimiento tuvo por mucho tiempo el único sostén del PET. Y nosotros acompañamos a Andrés Manuel desde el año 2000 y no nos hemos bajado el barco, ¿no? La tribuna se ha usado más allá de debatir ideas para meramente hacer golpeteo político, pareciera que es un performance. Y me gustaría justo arrancar bajo este hilo de ideas. Me gustaría conocer, tú que estás ahí en el Congreso, en la tribuna, que planteas temas, que discutes, que argumentas, porque es algo que a mí me encanta de ti. ¿Cómo describirías el estado actual del Congreso? ¿Productivo? ¿Reactivo? ¿O realmente rebasado por la realidad? Yo creo que tiene un ingrediente muy alto de reactividad, desgraciadamente, que es natural en muchos niveles. O sea, recordemos que los congresos, sobre todo las cámaras bajas, se vuelven de manera generalizada en el mundo, son una caja de resonancia de lo que sucede en el país, por eso la representatividad tan amplia. Es decir, ahí vamos a ver las reacciones de eventos inmediatos, por ejemplo, el asesinato de Carlos Manzo o las desapariciones o todo lo que está viviéndose en el país. Hay un representante siempre del territorio que va a subir el tema. Pero me parece que legislativamente también tiene un elemento reactivo. Y yo creo que se justificaba los primeros 6 años de un gobierno que venía a cambiar el status quo de muchas maneras. O sea, evidentemente la oposición, hoy quienes ocupan la oposición, por mucho tiempo fueron el status quo. Bueno, pues iban a tener una defensa inmediata. Entonces el Congreso tenía que cumplir esta función de reactividad a los planes que la visión de la 4T tenía para el Ejecutivo. Pero me parece que eso tiene que recomponerse. Y eso tiene que recomponerse para devolver el debate, porque la reactividad no necesariamente nos ponía en la situación en la que no hubiese un debate de fondo. Claro. Y creo que eso fue uno de los excesos que se cometió en la Cámara de Diputados y en el Senado en general, en el Poder Legislativo. A mí me parece que hoy el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, además por la misma característica de la doctora, que es una mujer no solamente formada en la academia, sino en la discusión pública, también le ha devuelto el carácter deliberativo a la Cámara de Diputados. El ejemplo claro lo tenemos en la ley del agua. Nos llevamos 24 horas en la discusión, claro, en estos mensajes de ida y de venida de propaganda, pero algunos de nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque vuelvan los argumentos. Entonces yo creo que tiene un ingrediente de reactivo y muchas veces ha estado superado, más los congresos o las legislaturas locales. Lo acabamos de ver hace un par de días en la legislatura de la Ciudad de México, donde pues imagínate, donde tienen que hablar los golpes, donde se supone que el parlamento y el parlamentar debe de ser el elemento central. Totalmente. Esto de la propaganda lo ves y lo vislumbras en ambos bandos, por así decirlo, entendiendo el oficialismo como Morena, PT, partido al que perteneces, Verde, y la oposición como PAN, PRI, MC. ¿Lo ves en ambos bandos o excluyente de alguno?
No, yo creo que en ambos lados, vamos a decirlo así, para no hablar de bandos, pero sí, en ambos lados yo creo que hay un ingrediente de discurso propagandístico que no ayuda a la discusión pública, que no informa a la gente, que también esa es parte de lo que debe de hacer la discusión pública en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, y que ha delimitado también la información de los representantes con los representados. Total, tú que estás allá adentro, platícame así como el chismecito político en porcentaje, ¿cuántos legisladores crees tú o le calculas que compartan esta visión que tú tienes? De ambos lados. Yo creo, bueno, por ejemplo, en el PT, yo te diría que el 90% de los legisladores estamos en esa lógica. Ay, wow. Por eso hemos hecho debates, por ejemplo, el tema de Cuauhtémoc Blanco, que ha sido de los más sonados, que nosotros hemos votado en contra o a favor de su desafuero, aunque ya habíamos hecho ejercicios de esta naturaleza. Por ejemplo, nosotros votamos en contra de la desaparición de los fideicomisos, porque nosotros somos un partido que está formado por partidos estatales. El PT es un partido de partidos. Claro. Mi papá, que es fundador del PT, decía, este es un partido que viene de la provincia. Entonces, el tema de los fideicomisos afectó sobre todo a los municipios y a los estados. Entonces, nosotros, por ejemplo, votamos en el sexenio anterior en contra de la desaparición de los fideicomisos y muchos otros que tenían que ver con temas de la estructura del Estado tal y como estaba vislumbrado. Pero, por ejemplo, en esta legislatura, bueno, pues el tema de Cuauhtémoc Blanco, hemos hecho votos en contra, que además el tiempo nos ha dado la razón, porque yo creo que el trabajo legislativo no termina en nuestras curules ni en nuestras comisiones. Por ejemplo, el tema de la extorsión, somos nosotros quienes votamos en abstención en la Cámara de Diputados, es decir, estaban disminuyendo las penas de extorsión en comparación con los estados. Por ejemplo, Nuevo León tenía una pena baja similar, pero en la pena alta era mucho más alta, y eso causaba automáticamente que tuvieran derechos de preliberación quienes ya estaban detenidos. Entonces nosotros no lo logramos en la Cámara de Diputados y fuimos a legislar al Senado de la República con nuestros propios senadores. Entonces, esta lógica del PT de hacer lo posible por entender la forma en la que nosotros entendemos el Estado y la estructura que creemos que debe tener la Cuarta Transformación. Eso es en el tema del PT. Yo creo que en Morena también hay un grupo importante que muchas veces se pierden las voces, Mariana, porque es más el ruido alrededor, ¿no? Pero si tú ves discursos como el de Leonel Godoy, por ejemplo, el de Gabriel García, el del mismo Ricardo Monreal, que, bueno, pues siempre que sube a la tribuna lo hace de manera muy informada y da los argumentos que él considera que son los pertinentes. Entonces escucharás un debate que está fuera del ruido. Yo lo que creo es que el problema es que los gritos afuera son un poco más ensordecedores. ¿Por qué crees que se pierden estos mensajes en el ruido? Y creo que porque son menos las voces, y porque sobre todo, y esto lo digo más en el ámbito de la Cámara de Diputados, no sé cómo esté funcionando en el Senado, han utilizado sobre todo el PRI el tema del tiempo para chantajear. A ver, ¿cómo es eso? Y lo digo con mucha claridad. Ellos creen que, por ejemplo, metiendo, no sé, 300, 400 reservas y teniendo a toda la Cámara de Diputados escuchando, además ellos son ahorita 20 y tantos, 24, 25, que esa es una manera de chantajear para tratar de poner en el centro las cosas que ellos consideran importantes y negociar alguna que otra reserva. Y lo han dicho en la propia tribuna. Si tú ves a Rubén Moreira ya cuando se desencaja, dice, aquí los vamos a tener toda la noche. Y entonces han privilegiado el tiempo por encima del contenido. Y entonces en eso lo que tienes es un montonal de gente de ambos lados tratando de llenar un espacio para que continúe la sesión, lo cual es un completo absurdo. Entonces hoy la negociación del PRI y muchas veces del PAN está dada más con el tiempo que con los votos, porque los votos no los tienen. Entonces han tratado de hacer ese quid pro quo. Lo que no han entendido todavía, se los decíamos en el debate del agua, es que nosotros venimos de un movimiento de resistencia. Nosotros fuimos oposición. Ya se la saben. 43, éramos 43 contra
450, vamos a decir, que era la mayoría del priismo, el panismo, que aprobaron todas las reformas de Peña Nieto y nosotros éramos quienes deteníamos el debate. Entonces, a mí me parece que la estrategia es equivocada. Me parece que debe de haber otros canales de comunicación hacia el poder que no tengan que ver con la estridencia, pero aquí también juegan otras cosas que no están puestas en el ámbito legislativo, como la apuesta que está haciendo el PRI por la supervivencia. Por ejemplo, las decisiones que ha tomado Alito Moreno, no solamente de usar la caja de resonancia de las cámaras, sino internacionales para tratar de hacer visible al PRI. ¿Y también crees que hay un tipo de corresponsabilidad de la ciudadanía que eventualmente a esas cosas le dan más auge y funcionan mejor? Porque al final tú lo acabas de decir, es por sobrevivir, ¿no? Y entonces usan la tribuna para dar mensajes populares que eventualmente tengan eco. Pero ahí también hay una corresponsabilidad de quien le da eco al contenido, ¿no? Yo creo que sí, y sobre todo en las redes sociales. O sea, yo creo que en el tema de las redes sociales es... Yo les decía, cuando se dio aquel conflicto en el Senado, cuando se viene Alito Moreno y todos estos diputados y senadores que tratan de golpear a Gerardo Fernández de Noroña, porque esa es mi visión. Yo estaba ahí yo estaba enseguida de Gerardo. Y yo les decía, ustedes están viven en el mundo de los likes. Sí. Entonces, creo que tienen hoy una visión más que en el territorio. Fíjate el prismo. Que tenía tanto contacto con el territorio, que los sectores tenían una comunicación directa con el territorio. Hoy la comunicación que tienen es a través de las redes sociales, y las redes sociales engañan un poco, ¿no? Un poco o un bastante. O un bastante. Y además ellos mismos, hay que decirlo, bueno, el ejemplo claro también está en la marcha del 15N. O sea, la cantidad de bots que se dieron, estamos hablando de 8 millones de bots. Es una locura. Que generaron la conversación, el 50% de la conversación acerca de la marcha del 15N. Entonces, yo creo que hay está despegada de la realidad los partidos de oposición. No lo digo de manera propagandística, lo digo porque así lo veo. Yo te comentaba antes de que entráramos al aire que yo vengo de Ciudad Juárez, o sea, mi distrito está en la frontera de la República, pero allá es donde yo tengo votos. Entonces yo tengo que corresponder y tengo que estar en mi territorio. Claro. Y ese es uno de los principios que yo creo que son muy positivos de la Cuarta Transformación. Es decir, nosotros tenemos una misión acá, pero no podemos dejar el territorio. No es un discurso, de verdad para nosotros es una regla que nos hace permanecer en el ámbito político y en el ámbito de la representación, y creo que eso lo ha perdido la oposición. Entonces, dicho eso, creo que sí hay una corresponsabilidad de la ciudadanía que hoy está consumiendo estos bytes muy fáciles de decir, no sé, mienten, o la 4T miente, o bytes que son de esta naturaleza, o por ejemplo lo que estamos viendo en otro ámbito que no es el legislativo, precandidatos como Salinas Pliego, que están tratando de repetir esta guerra de colores que se dieron en otros países como Argentina, como bueno, pues hoy vemos el triunfo de la ultraderecha en Chile, que están haciéndolo y ganando a través de la estridencia. Bueno, el mismo Estados Unidos, a través de la estridencia y las promesas vacías, ¿no? De el decir, como hoy Salinas Pliego quiere ponerlo de moda, porque además ni siquiera hay originalidad en las ideas, los zurdos de mierda, o este tipo de cosas que suenan muy estridentes, pero que en la realidad no tienen ningún contenido. Me gustaría conocer tu opinión respecto a esto. ¿Tú consideras que la actual legislatura es una de consensos o de imposiciones? No, yo creo que es una de consensos. Creo que, insisto, y más que en las anteriores, porque yo fui parte también de la legislatura anterior, haya sido de imposiciones, nosotros teníamos como movimiento otro objetivo, y era el objetivo de fijar las bases. O sea, también yo creo que hay que entender el Congreso también como coadyuvante de un movimiento. No podemos pensar que iba a tener la misma dinámica que tenía. Yo fui diputada en el 2012 al 2015, vamos a decir, la decadencia del PRI, ¿no?
y nos tocó un Congreso que tenía estas mismas formas de concertaciones que tenía el PRIismo, pero muy manejadas con dinero. Eso se tenía que acabar. Insisto, y eso no es, ahora sí que nadie me lo contó, ni es un discurso que venga de la propaganda. Ahí se negociaba, por ejemplo, el presupuesto con millones de pesos en presupuesto a municipios, a estados, inclusive con desvío de recursos, ¿no? La estafa maestra es el ejemplo más claro. Entonces, había que cambiar la cadencia del Congreso. Y creo que eso fue la inauguración que se dio en el 2018. En el 2018 había que cambiar las formas y también los paradigmas de cómo se legislaba, porque era muy de intercambio, ¿me entiendes? ¿Cómo es este intercambio? O sea, ¿cómo lo bajamos a un ejemplo concreto? Para mí lo más claro el tema del presupuesto. Mira, no voy a hablar de personas, pero hablaré de partidos que ya no existen para no dañar a nadie. Imagínense quién. El PRD, por ejemplo, como estaba tan llamado Acuerdo por México, el Pacto por México, donde ellos eran parte del Pacto por México, o sea, eran parte de una izquierda que pues ya estaba cada vez más desdibujada, y por ejemplo les tasaban a los diputados lo que votaban, porque muchos de estos diputados votaban con nosotros. Nosotros éramos MC y el PT, que éramos bancadas del movimiento de la Cuarta Transformación, en aquel entonces el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Te quiero interrumpir, ¿qué es que te tasaban? Te medían, o sea, te decían, a ver, tú votaste el presupuesto vale 10% o 20%. Y te lo ponían equivalente en dinero. Y te lo ponían equivalente en dinero. O sea, les ponían bonos, pero además eso les correspondía en presupuesto. Y el presupuesto, pues ellos a su vez, vamos a decir, lo colocaban y hacían cobros del presupuesto, que es el mentado diezmo, ¿no? Ya, o sea, esa es la manera en la que se cabildea en el legislativo. Y además había dinero en efectivo. O sea, si tú te acuerdas, en la época de Peña se vieron todas las reformas estructurales y ahí dejaban que los cabilderos entraran abiertamente. A mí nunca se me va a olvidar cuando hablábamos del triple play, cuando la reforma de telecomunicaciones, los cabilderos entraban a sus anchas a la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Y yo, bueno, que era mucho más joven y también mucho más ingenua, la verdad, o sea, te lo juro que una vez me dieron ganas de llorar en la tribuna de ver cómo aquello era un desfile de maletines de dinero. No estoy exagerando, pero además yo lo decía en la tribuna y todo el mundo era como, pues bueno, sí. Era la forma en la que se operaba, era el status quo. ¿No? Todas aquellas historias de una Elba Ester que decían que pagaba con cañonazos de dinero. Bueno, yo me di cuenta en la legislatura del 2012 al 2015 que eso no era un mito, era una realidad. Y lastimaba mucho más ver que compañeros de izquierda, como los compañeros del PRD, entraban en ese juego, ¿no? Entonces, así se tasaba a los diputados y esa era la práctica. Inclusive todavía en el 2018 yo trabajé en la Secretaría de Gobernación, en el área de la Secretaría General de Gobierno, y muchos diputados de oposición nos tocaban la puerta para decir que cuál iba a ser la negociación. Entonces tuvimos que acabar con esas prácticas. Entonces por eso digo, el Congreso, la Cámara de Diputados tuvo que obedecer a los cambios de paradigma que nosotros queríamos traer desde la Cuarta Transformación. Por eso se cerró completamente este tipo de prácticas. Ya, ¿no? ¿Y tú crees que a partir de ese nuevo paradigma muchos lo llegan a catalogar como imposición? Yo creo que sí, porque fíjate, el discurso que venía en sentido contrario de la oposición era es que obedecen a diestra y siniestra lo que les dicen de Palacio y entonces no le cambian ni una coma. Lo que nosotros no estábamos haciendo era no negociar ni con dinero ni con concertaciones los cambios que ellos, que además la mayoría de las veces tenían que ver, por ejemplo, no estaban de acuerdo en temas que tenían que ver con derechos laborales que se habían cambiado en el sexenio de Peña. Acuérdate que en el sexenio de Peña se dio el outsourcing. Yo era diputada. Sí. Y la verdad lo que hicieron fue quitarle los derechos laborales, sobre todo a los jóvenes. Era una barbaridad. Y cuando viene en el 2018, lo primero que se dio hacia atrás fue el tema del outsourcing. Entonces, ese tipo de temas no estábamos dispuestos a negociarlos porque no tienen que ver con la lógica
bandera de la Cuarta Transformación. Nosotros creemos que los trabajadores, y más nosotros en el PT, que los trabajadores deben de tener derechos laborales. Entonces, lo que la oposición empezó a dibujar como autoritarismo era la posición de no movernos en cosas que ellos querían negociar con nosotros, que no eran negociables. Ok, pero en ese sentido sí le cambian las comas. No, sí, a ver, sí. El ejemplo claro, la ley del agua, que aprobamos la semana pasada, que fue además muy sonada, porque tuvimos agricultores en todo el país deteniendo desde aduanas, todo. Iban a cerrar embajadas, carreteras, etcétera, etcétera. Ahí no solamente de las que yo participé, se hicieron antes del dictamen presentado en comisiones 50 cambios a dos leyes, vamos a decir, de la mayor trascendencia, que es la ley general del agua y la ley de aguas nacionales. Se hicieron 50 cambios y luego redactamos, y ahí específicamente tu servidora, 18 reservas que incluían más de 2 artículos por reserva, específicamente que cambiaban todas las inquietudes que tienen los agricultores, que eran los que realmente tenían peticiones válidas, ¿no? Ok, entonces sí los tomaron en consideración. Claro, claro. ¿Y por qué de pronto dicen que no? Porque el dictamen que se presenta fue una equivocación que tenía que ver con la percepción del trabajo legislativo. La ley marca que tú no puedes cambiar el dictamen 5 días antes de la presentación en las comisiones. Sería injusto para todos, porque inclusive los de oposición hubieran dicho, oye, nos estás cambiando el dictamen y no conocemos en qué no lo estás cambiando. Yeah. Nosotros, específicamente tu servidora, yo era la encargada de atender las mesas de los agricultores del Frente por la Defensa del Campo Mexicano. Ahí. Yo estuve ahí. O sea, el día anterior nosotros pasamos toda la noche sin dormir. A las 6 de la mañana terminamos las reservas. Cerramos con los agricultores y con Conagua, y se les aclaró a los compañeros que esas reservas no podían entrar el día martes a las 9 de la mañana, que sería la discusión, porque no podíamos cambiar el dictamen en 3 horas. Porque está establecido en la ley. Está establecido en la ley, que lo que tendríamos que hacer era subirlas al pleno. Se los especificamos muchas veces, pero lo que pasa es que yo creo que el cansancio, porque no creo que haya sido de mala fe, el cansancio no les permitía entender estas reglas que para nosotros son tan normales. Claro. Entonces, cuando se presenta el dictamen a las 9 de la mañana, ellos reaccionan de manera inmediata. Yo me fui a dormir 2 horas. Me fui a las 6 de la mañana. Tengo un niño de 3 años que tengo que llevar a la escuela a las 7:30, 8 de la mañana. Entonces fui y llevé a mi hijo. Y a las 9 de la mañana dije, voy a dormir 2 horitas porque va a empezar la sesión a las 11 de la mañana. ¿Te fuiste con 2 horas de sueño? Me fui, pero ni siquiera 2 horas de sueño, porque cuando iba a dormir, entonces me hablan porque estaba quemándose el país, porque claro. Los agricultores creían que los habíamos traicionado, porque el dictamen que se presenta en la comisión era el dictamen que no traía los cambios que habíamos negociado la noche anterior. Ya, a ver, y si lo vemos en retrospectiva, porque luego eso es lo que pasa, que los ciudadanos entendemos una cosa, pero realmente el ámbito legislativo es difícil de entender. O sea, hasta uno que estudió ciencia política, de pronto es como hay muchos cambios, son muchas leyes, o sea, está como que tedioso. Y luego aparte no nos los desmenuzan. Si lo vemos en retrospectiva, ¿rescatarías algún área de oportunidad a futuro? Como pudimos haber hecho esto distinto para que no reaccionaran de esta forma. Yo creo que estas negociaciones debieron haberse dado antes. ¿Y por qué no se dieron antes? Porque ellos tocaron primero la puerta de gobernación. Ya. Y entonces, justo en esta fama que se ha generado de la Cámara de Diputados, que no se le cambia ni una coma, nada. Entonces ellos tocaron la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación tenía que hacer una triangulación, ¿no? Porque finalmente ellos son parte del Ejecutivo. Entonces tenían que negociar con los agricultores, rebotar con la Cámara de Diputados, y además la Cámara de Diputados tiene que rebotarlo con las otras fracciones. Porque recordemos que aunque vayamos a favor o en contra, y esto es importante decírselo a la gente, no es que el PRI y el PAN no sepan qué va a suceder. Claro que saben qué va a suceder. O sea, como decimos en mi pueblo, esto es un tiro cantado. ¿Entiendes? O sea, la gente sabe. Ya saben a qué va. Claro. Ok. Por eso los discursos preparados, y por eso, o sea, los coordinadores tienen que saber, porque el orden del día sale de la Junta de Coordinación Política. O sea,
evidentemente tiene que haber un conocimiento y además es una parte de educación y atención política que se tiene siempre en la Cámara de Diputados. Entonces, pareciera que es todo salvaje y todo así, pero en la realidad no lo es. O sea, siempre hay un conocimiento de los coordinadores, al menos de los grupos parlamentarios, de qué es lo que se va a suceder. Inclusive, se pactan la cantidad de veces que se va a subir cada grupo parlamentario a la tribuna. Ahora, una pregunta. Si aquí lo que faltó fue tiempo, ¿no había eje de maniobra o manera de entonces aplazar la discusión? ¿Por qué tenía que ser, por qué fue tan rápido? Y creo que es una de las preguntas más recurrentes. Y el tema es que había 50 cambios que se habían acordado con los agricultores en la Secretaría de Gobernación, que se suponía que daban salida a las inquietudes de los agricultores. Si tú te fijas, ellos salieron primero a la calle, se sentaron en la Secretaría de Gobernación, pero rompen en la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando dicen, no nos parece esto, ellos acuden a la Cámara de Diputados. Y ahí en la Cámara de Diputados se instalan diversas mesas que estuvieron trabajando todo el fin de semana anterior. Pero la comisión había el viernes ya iniciado el proceso legislativo, para ponerlo de alguna manera. O sea, el viernes de la semana anterior a la discusión se había ya desatado el proceso legislativo y llevaba una dinámica. Pudimos haber de manera emergente detenido la sesión. Claro que sí, pero eso está reservado para cuando de plano no hay un acuerdo. Acá encontramos una salida al llevar las reservas al Pleno. Se acordó con los agricultores que así fuera, y luego fueron estos malos entendidos los que llevaron que se arregló el mismo día para acabar muy pronto la historia. O sea, ese día ellos a las 6 de la tarde que se suben las reservas, que además yo era la interlocutora enviándoles las reservas y diciéndoles, miren, entiendo la desconfianza de las instituciones, no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, pero estas son las reservas. Hasta que se sube la reserva que presenta Ricardo Monreal con estos 18 adecuaciones, que muchas de ellas fueron inclusive de redacción, porque de verdad... literal de redacción. Porque de verdad, y yo no los culpo. A ver, muchos de ellos eran de Chihuahua, de mi tierra. En Chihuahua no vale nada tanto como el agua. Sí. O sea, allá es una revolución, tú eres de Nuevo León. Sí. O sea, en estados del norte el agua es la cosa que puede levantar una guerra, ¿no? Y teníamos además el ejemplo inmediato en el 2021, hubo hasta muertos en la presa Las Vírgenes en Chihuahua por el tema del agua. Entonces queríamos ser muy cuidadosos, y cuando ellos nos decían, mira, no nos queda claro o nos parece que las penas para la gente de Conagua que entra a la corrupción no son suficientes, les subimos las penas. ¿Cómo no? O sea, solamente hubo un artículo que no subimos en esas reservas, que ellos pedían que en un transitorio les diéramos garantías que se iba a instalar una mesa para los precios de garantía de los productos, que no tenía nada que ver con el agua. Entonces les dijimos que eso no podía ser ahí, pero que lo sacaríamos un acuerdo con Gobernación para que se instalara esa mesa de precios de garantía. ¿Y en qué quedó? Está instalada. Okay. O sea, porque cuando se dan cuenta que las reservas suben el mismo día de la discusión, ellos terminan firmando un acuerdo con la Secretaría de Gobernación el día jueves y con la Conagua de que tendrán mesas constantes para la vigilancia de la aplicación de la ley. Que hay que decir, y insisto, que esto, como también dicen en mi pueblo, pues si la burra no era arisca, la gente tiene desconfianza en las instituciones y no los podemos culpar por eso. Sí, no, con justa razón. Y me parece súper interesante todo lo que me platicas. Y entonces me es inevitable preguntarme y preguntarte, tú que estás ahí, ¿qué pasa que no conocemos esos detalles del día a día? O sea, no se comunican bien o simplemente son detalles que sabemos que no van a tener mayor incidencia, pero también inclusive lo pienso en las notas. O sea, yo que consumo notas todos los días y que analizo estos temas, yo no vi estos detalles. Yo creo que también tiene que ver con es lo que yo escucho en los medios, pero ¿qué es lo que vende? O sea, fíjate cómo en la Cámara de Diputados, sobre todo más que en el Senado, los legisladores se han preocupado mucho por hacer como todo un performance, ¿no? Hay quien se sube vestido de doctor, otros que han subido
gallos, gallinas, perros. Sí, de todo. Entonces, porque finalmente también lo que se está consumiendo es la estridencia. Mira, yo atiendo algunas mesas de debate y a pesar de que soy parte de la negociación, casi siempre vamos a decir seria de los temas, regularmente no va en ese sentido las preguntas, porque es mucho más vendible si alguien se subió o se vistió de guajolote que qué es lo que realmente pasó con este tipo de, cuál fue el proceso legislativo, vamos a decir, ¿no? Claro. Porque hay proceso legislativo en todos, haya acuerdo o no haya acuerdo. Y entonces ahí, digamos que si buscáramos revertir esto, porque yo sí creo que de pronto la tribuna ya es un performance y es muy cansado, se tendría que crear como un consenso o un acuerdo, a lo mejor no escrito entre todas las partes, que sea, vamos a elevar la discusión pública porque es lo que se merece la ciudadanía, o cómo podría funcionar algo así para revertir esta tendencia de estridencia. Yo creo que sí, yo creo que dudo que la estridencia en la tribuna vaya a acabar, porque finalmente hay muchos personajes inclusive que ahí encontraron de ahí salen. Pues, su nicho, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, y bueno, pues que también, o sea, yo siempre he sido respetuosa de la representación que tiene el Congreso. Me parece que los intentos de la disminución de esa representatividad son equivocados, porque este país es tan diverso como es la tribuna de la Cámara de Diputados. Hay quienes hablan en su propio dialecto, quienes están, vamos a decir, muy orgullosos de sus raíces y suben vestidos de sus raíces, y hay quienes han encontrado, vamos a decir, a través de un performance, digamos, más producido, también una forma de posicionarse. Pero me parece que sí deberíamos de llegar a un acuerdo de que eso tenga un límite. Total. Sí. De que eso tenga un límite y también de un acuerdo de no desinformar. Mira, en la Cámara de Diputados hay una moción de apego al tema, se llama, que ya nadie cumple. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa que es un derecho constitucional, de que los legisladores pueden decir lo que a su derecho convenga, es decir, de la libertad de expresión. Y entonces yo creo que es muy difícil, aunque debería de intentarse tratar de elevar el nivel de la conversación pública y hacerlo en un acuerdo también con los comunicadores, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que conciliar es hasta dónde puede llegar este acuerdo, porque el argumento constante de la libertad de expresión en la Cámara, en el Senado y también con los comunicadores va a ser el elemento central. Pero creo que deberíamos de hacer un esfuerzo, al menos tratar algunos actores que estamos convencidos de eso, de comunicar de manera distinta. Totalmente, cuenten conmigo en ese sentido. Ay, pero sí, tiene que ser un trabajo en conjunto, porque si no es como, por más esfuerzo que hagas de un polo, si el otro sigue lucrando con eso, pues está imposible. Y al final también responde mucho a, por ejemplo, lado de la comunicación, pues de lana. Sí. ¿Qué te deja, qué no te deja? Y también hay una corresponsabilidad con la ciudadanía de qué estamos consumiendo y ser más críticos. Sí, y creo que, bueno, pero creo que sí es la responsabilidad, tiene que venir de nosotros, un poco de la gente que estamos haciendo política y comunicando a través de las cámaras, y, bueno, pues aliados tan poderosos como tú nos van a servir de mucha ayuda, porque de verdad va a vender mucho más un performance en la Cámara que cualquier explicación de esta que yo como la que estoy. Totalmente. Quiero irme a la carnita. Si tuvieras que elegir 3 decisiones legislativas de este periodo que acaba de terminar, pero aparte que tuvieron un impacto real en la vida de las personas, ¿cuáles elegirías? Yo creo que la ley del agua. Okay. Para mí personalmente fue muy costoso. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. El tema de la extorsión, porque la extorsión es el delito de mayor incidencia hoy en el país. Ahí nosotros, el PT, hicimos una apuesta de no acompañar a Morena, porque sabíamos que era equivocada la política pública de disminuir explico muy rápido, el delito de extorsión se centralizó, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esto que se centralizó? Lo que pasa es que antes el delito de extorsión estaba dado en los códigos penales de los estados. Ok. Y cada uno lo tenía tipificado y catalogado distinto. Para ponerte un ejemplo, en Chihuahua, mi estado,
las penas iban desde los 7 hasta de por vida, que la Suprema Corte lo matizó y llegaba hasta 60 años, a Nayarit, que tenía 0 penalización. Penas. No había pena para la extorsión. Entonces, tenías este mundo tan diverso así. Y cuando decidimos hacer el delito de la extorsión legislado de manera federal, porque es el delito de mayor incidencia, pero además hacer una estrategia a favor de la erradicación de la extorsión, esto se discutió y se pusieron penas de 5 a 12 años. Entonces, esto causaba que en estados como Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Morelos, creo que Quintana Roo, y se me está escapando, creo que Oaxaca, tenían penalidades más altas en la menor y más altas en la mayor. Y eso causaba que si un juez había dicho, por ejemplo, en Chihuahua, aplíquese la pena menor, porque no se dicen años, sino los jueces dicen aplíquese la pena menor, y en Chihuahua era de 7 años y a nivel federal de 5, pues resulta que el que llevara penado 5 ya podía salir. Y entonces, si un juez hubiese dicho aplíquese la pena mayor, en Chihuahua son 30 años, a nivel federal eran 12. Entonces, todos aquellos que estaban entre los 12 y los 30, adiós. Entonces, era un caos. Entonces, nosotros tomamos en la Cámara de Diputados la decisión de no acompañar esa propuesta, por más que estuviéramos de acuerdo en la estrategia. No la acompañamos, nos abstuvimos, dimos nuestras razones y nos fuimos a cabildearlos al Senado. Creo que eso ha sido de las cosas que yo me congratulo más, porque les hicimos ver que no era correcto, que si sacas una media entre Nayarit y Chihuahua, claro que te va a salir 12 años, pero no es la realidad de la extorsión en el país. El tema de Cuauhtémoc Blanco, donde además a mí me tocó posicionar. Y yo quiero hacer un reconocimiento a mi grupo. Yo soy feminista empírica, más empírica que técnica. Mi mamá era una feminista técnica extraordinaria, muy conocedora, ¿no? Todo tenía una explicación. Pero cuando vimos este tema, el tema del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, yo estoy en la comisión jurisdiccional, entonces había una lógica en mi grupo de que se iba a acompañar la propuesta de Morena, porque luego se iba a imputar a Cuauhtémoc Blanco, y ellos me dieron la oportunidad de que yo les diera todos nuestros argumentos de por qué eso no era posible, y era una falacia lo que estaba sucediendo. Porque finalmente lo único que estaba pidiendo la Comisión Jurisdiccional era que no se le pusiera a disposición de la autoridad. Una mujer no se va a arriesgar claro que las hay, pero en general es muy difícil que una mujer salga públicamente con una figura tan pública. Exacto, como Cuauhtémoc Blanco. Porque eso es algo que te deja marcar toda la vida. Sí. O sea, por eso digo, traes la letra escarlata ahí. O sea, y la gente no va a decir, pobrecita, nos ponemos las mujeres en una situación de escarnio público tremendo. Entonces yo les decía, es muy difícil que una mujer, por más que diga él que no sabe de dónde viene, es muy difícil que una mujer se ponga en esa situación. Entonces lo único que estamos pidiendo es que se ponga a disposición de la Fiscalía. Además, una Fiscalía distinta a la de su gobierno, ya cambió el fiscal, y además manda un mensaje de que de verdad estamos por primero la gente en este movimiento. Entonces, el grupo entendió y escuchó y fuimos en bloque a votar a favor del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Porque es una de las decisiones legislativas más trascendentes que hemos nosotros tomado en el PT, porque le dijimos a la gente que dentro de la 4T habemos que no estamos apegados a los principios. Eso es muy importante. Lo más importante. Lo más importante. Porque es parte de tu legitimidad, claro, y de esta autoridad moral que aparte se presumió durante tantos años. Así es. Y ahí se derrumba. Porque al final del día en discurso es bien bonito todo, pero a la hora de las acciones sí fue muy lamentable. Y entonces, aunque no fue, vamos a decir, dimos un voto que no lo puso a disposición de las autoridades, creemos que el habernos separado y el habernos abstraído, pero además haber aguantado, porque claro que había peticiones de que apoyáramos el voto de la mayoría,
yo creo que ahí reconozco a mi coordinador Reginaldo Sandoval y a todos mis compañeros y compañeras, y sobre todo los compañeros hombres, porque de verdad muchos de ellos tenían dudas y muchos decían, oye, pues es que lo que pasa es que a veces dicen que... Pero el haber tomado la palabra, vamos a decir, de las mujeres en el grupo, y haber sobre todo, habernos apegado a los principios, y de nuestro dirigente nacional, Alberto Anaya, que también dijo, bueno, si esa es su decisión, creo que el mensaje que debemos de dar es justo que nosotros somos los que vamos a encabezar adentro del movimiento los principios del movimiento. Dime la verdad, ¿hubo algún tipo de reacción negativa por parte de la coalición al ver que ese fue el posicionamiento y la postura que tuvo el PT? No gustó. Ok. Y no gustó el discurso tampoco. Pero ¿y luego cómo se vive al interior saber que no gustó esa tensión? Porque tú lo decías, es un reconocimiento frontal, porque me supongo que es difícil. Uno nada más lee la nota y dice, el PT votó a favor o en contra, según el caso de lo votado. Pero ¿cómo es allá adentro? ¿Cómo lidias con estas tensiones, con el que todos estén de acuerdo, con que no se bajen del barco, por así decirlo? Creo que y esto tengo que también reconocerlo, del liderazgo que ha llevado el profe Beto, que además, bueno, para mí es como familia. El profe Beto, para mí era mi tío cuando yo era chiquita, porque mi papá y él fueron fundadores del PT. Entonces, para mí, la familia que yo conozco es el PT. El liderazgo que ha llevado el profe Beto ha sido un liderazgo no solamente inteligente, sino congruente. Y vamos a decir, cuando hemos tenido que jugar con el movimiento, en las buenas, en las malas y en las feas, lo hemos hecho. Nosotros somos el primer partido de la Cuarta Transformación. O sea, yo no me canso de decirlo. Muchos de nosotros, porque Morena no existía, nosotros ayudamos a fundar Morena. Ok, o sea, Morena sin ustedes no existe. No lo pondría así, pero vamos a decir que este movimiento bueno, por mucho tiempo tuvo... Hay que ser políticamente correcto. Este movimiento tuvo por mucho tiempo el único sostén del PT. Y nosotros acompañamos a Andrés Manuel desde el año 2000, y no nos hemos bajado el barco, ¿no? Movimiento Ciudadano nos acompañó en un momento, luego Dante decidió caminar de manera independiente, el PRD acompañó al licenciado López Obrador en mucho tiempo y luego se descompuso en la época de Peña, no tengo otra frase para decirlo. Y bueno, somos nosotros los que nos hemos mantenido en este movimiento. Entonces creo que eso nos da mucha autoridad moral. Entonces, no gustó, claro, pero pues todo el mundo decía, bueno, respetable el PT. Claro, sí, que aparte lo acompañan con las decisiones, porque no es nada más como decía, no es de lengua para afuera, es como también lo estoy respaldando con mis votos, con mis acciones, con las causas que estoy defendiendo y con mi agenda legislativa, que es muy importante. Hablando de agenda legislativa, ya fuimos un poco al presente pasado. Te voy a ser bien sincera, me encantaría indagar mucho más, de tal forma que te vuelvo a invitar para que regreses aquí a Visión Legislativa a platicar. Pero previo a que comience el próximo periodo, si lo tuviéramos que resumir en 3 grandes prioridades legislativas, ¿cuáles serían para ti? Para el próximo. Para el próximo. Yo creo, yo empezaría por jueces sin rostro, que va a ser un debate bastante controversial, porque parte de la lógica de nuestro movimiento para haber aprobado la elección de jueces es justo la transparencia y la Contraloría Social de los jueces. Pero dado el estado de justicia que tenemos hoy en día, los jueces sin rostro son una necesidad. El tema de la revocación de mandato me parece que va a ser importante, aunque para mí es muy natural. Yo sí creo que es un tema de productividad, de eficiencia, de recursos y muchas cosas, pero va a haber foros en la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato y las 40 horas. Que eso es, haz de cuenta que es así como nuestro tema más anhelado en el PT. Fuimos los que se lo propusimos a Andrés Manuel en el 2018. No logramos aterrizar porque también en esto nosotros hemos tenido que aprender, Marina, a hacer gobierno también. Porque cuando eres oposición, tú puedes decir que mañana regalemos millones de pesos al mundo y claro, pues decirlo es muy fácil, pero ¿cómo haces que las cosas se vuelvan una realidad con todos los actores arriba para que este país siga funcionando? Porque nosotros recibimos un país con un estado de cosas y con muchos intereses creados y con muchas necesidades, ¿no? Y no puedes llegar como chivo en cristalería a romperlo todo.
Entonces, cuando te digo esto es porque nosotros decíamos las 40 horas tiene que ser una petición inmediata, ya, mañana. Y ya estando en el proceso nos dimos cuenta, bueno, que había inclusive hasta dudas casi de desconocimiento del empresariado mexicano de cómo les iba a afectar en la productividad. Y que había que tener una discusión clara, no solamente con los trabajadores, sino también con aquellos que van a tener que estructurar las 40 horas, que son quienes son los proveedores de empleos, que no necesariamente son los Salinas Pliego del país. No, son los que sostienen la economía del país, que son los pymes. Exactamente, y entonces que tú no podías decirles mañana, oigan, no, pues denles 2 días libres y 40 horas de trabajo, porque digo yo. Entonces ha sido un proceso que ha llevado 6 años. Nosotros hemos participado en la escucha de muchas de estas pláticas, pero además la propuesta inicial era, bueno, pues que pudiéramos hacerlo de manera inmediata, en 40 horas, 2 días de descanso. Hoy entendimos que la forma en la que podemos transitar todas las partes era en una estrategia gradual, que es lo que ha presentado la presidenta, que va a tener ya está en la Cámara de Senadores, pero que va a tener mucha discusión pública todavía, que esperamos que sea una discusión pública productiva. Y sobre todo que quienes son los mayores proveedores de empleos en este país, que son las pymes y las MIPYMES, sepan los beneficios que van a tener. O sea, en la medida en la que la gente tiene mayor bienestar, va a tener también mayor productividad. Y productividad y todo. Ahora, ya me queda clara la postura del PT respecto a las 40 horas, pero ¿cuál es la postura sobre los jueces sin rostro y también de la revocación de mandato? En la revocación de mandato, nosotros creemos que tiene que hacerse en el 2027. Es un tema... O sea, que sí se adelante. Claro, que sí se adelante, porque es un tema también de eficiencia de los órganos electorales que hoy la reforma electoral, bueno, va a ser... Te doy 4 temas, no solo 3, porque la reforma electoral va a ser el tema del año anterior. Que a partir de ya, o sea, en febrero ya empieza la discusión de lleno, ¿no? Sí, entonces, justo el tema de la revocación de mandato pasa por la discusión de la reforma electoral. Entonces... o sea, lo van a hacer junto con pegado. No, pero creo que tiene que ver que está junto con pegado, porque yo creo que los temas más importantes que tenemos que discutir en la reforma electoral, más allá de si las pluris no, las pluris sí, tiene que ver con los órganos electorales. ¿Por qué? Con la eficiencia de los órganos electorales, porque hoy tenemos órganos electorales testimoniales. Los tribunales, mira, yo he sido siempre una defensora. Yo soy de provincia, entonces eso no se quita, pues. Los tribunales electorales, yo decía, a ver, los tribunales electorales tienen que mantenerse en los estados, porque no es lo mismo lo que sucede en la Ciudad de México que lo que sucede en Chihuahua, Nuevo León, Baja California. Totalmente. Chiapas, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en Chihuahua que en Chiapas. Entonces, tienen que tener esta lógica todavía, inclusive hasta cultural, si quieres, de cada una de las regiones. Pero desgraciadamente los tribunales electorales se han vuelto solamente repetidores de lo que hace el Tribunal Federal. ¿Por qué? Por temor a perder el puesto. Y eso es muy lamentable. O sea, por ejemplo, en la elección del año pasado de los poderes judiciales, no podían sacar nada los tribunales locales hasta que no decidiera el INE y el Tribunal Federal. Pues entonces lo único como para qué están, de adorno. Exacto, entonces decíamos, oye, pero mira, aquí tienes tal jurisprudencia, tal cosa. No, es que no lo queremos arriesgar para que no nos deje en evidencia el instituto. Pues entonces, ¿para qué están? O sea, se supone que estamos eligiendo gente que sabe el tema electoral para que pueda construir, vamos a decir, la estrategia electoral del país, ¿no? Entonces, así como los tribunales, que es el ejemplo, vamos a decir, más claro que tengo, están los órganos, los OPLES, también de esa manera la organización de las elecciones son a veces caóticas, porque unos se encargan de la organización de lo local. Casi siempre. Pero bueno, son mejores que en otros países del mundo. Sí, eso sí. Reconocido además de manera internacional. Pero, por ejemplo, en las elecciones concurrentes, el representante de casilla va a tener la capacitación de lo local y va a tener la capacitación de lo federal, lo cual a la gente ya la hiciste garras, ¿no? Porque además que tiene que ir a pasarse ahí un día, llevar el paquete, pelearse con todo el mundo, tal, tiene 2 capacitaciones diferentes y tiene 2 sistemas diferentes. Entonces, resulta que los soples se están volviendo solamente... Y se han creado mafias, además, también manejadas desde el centro. Entonces, eso tampoco se puede permitir.
afecto en todo el funcionamiento de la organización. Entonces, para mí, eso, además, yo lo primero que aprendí a hacer en derecho fue electoral. Entonces, lo conozco muy bien desde casi, pues desde los 90, por decirte que era muy jovencita, pero ya andábamos en estos. Pero ya andabas en estos lares, ya sabías. Entonces, me parece que el funcionamiento es uno de los temas que tenemos que abordar, y el funcionamiento también pasa por la revocación de mandato, porque quien organizará la revocación de mandato y quien tendrá son los órganos electorales.